Pocas historias desatan pasiones y polémicas como la historia de la creación del Estado de Israel, uno de los pocos estados de carácter etno-religioso en los tiempos contemporáneos, y pocos hombres estuvieron tan involucrados en el levantamiento de aquel Estado judío que hoy día es una potencia nuclear en el Medio Oriente como el político y estadista David Gruen, luego conocido como David Ben-Gurión. No solo obsesionado con la causa sionista desde temprana edad, sino consolidándose como el primer jefe de Estado del tan ansiado Estado judío, fundado en 1948, y su primer ministro, guiándolo durante aquellos primeros años de existencia tan difíciles y tan complejos. La historia de Ben-Gurión es también la historia del Estado de Israel, así como la historia del desplazamiento sin retorno de cientos de miles de palestinos de sus hogares. Acompáñanos a dar un recorrido por esta controvertida historia. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia y los invito a que nos apoyen suscribiéndose al canal, dándole me gusta a este video, dejando sus comentarios que siempre los leemos todos, activando la campana en las notificaciones y sobre todo compartiéndolo con todos sus conocidos en redes sociales, en WhatsApp y en cualquier otro espacio. Sin más nada que agregar, empecemos con el video de hoy. David Ben-Gurión nació originalmente con el nombre de David Gruen el 16 de octubre de 1886 en Plonsk, una pequeña localidad ubicada en el centro norte de Polonia que se encontraba bajo los dominios del Imperio Ruso de la dinastía Romanov de aquel entonces. Durante su infancia en Plonsk, de considerable población judía en aquel momento, David recibe las primeras letras sobre la religión judía y la lengua hebrea en los llamados heders, una suerte de escuelas elementales judías donde se instruía a los niños en cuestiones como la correcta práctica del judaísmo, el dominio de la lengua hebrea y las tradiciones propias del pueblo judío. Los biógrafos apuntan a que David interrumpe sus estudios en aquella escuela local judía a la edad de 13 años en 1899, porque el joven no era afín a los rigurosos estudios religiosos característicos de la educación judía de aquel lugar. De hecho, a lo largo de su vida, David nunca se consideró a sí mismo como creyente ni practicante del judaísmo. Él mismo comentaba que a esa edad juvenil era más bien poco religioso e incluso algo ateo. Sin embargo, se sabe que años más tarde abrazaría el panteísmo, una doctrina en la cual el universo, la naturaleza y el Dios de las religiones monoteístas son considerados como una sola entidad divina. Aunque muy poco asiduo para practicar la religión y las costumbres de su pueblo, para entender la vida de David Ben-Gurión y de la historia de Israel, es necesario que echemos un vistazo rápido a la historia de los judíos y del llamado movimiento sionista que empezaba a ganar fuerza en aquella época convulsa para los judíos y para el mundo. De acuerdo con sus textos religiosos, la historia del pueblo judío comienza con la alianza entre el Dios Yahvé y el patriarca Abraham, a quien se le promete que será padre de una gran nación cuyos descendientes van a heredar la tierra de Canaán, ubicada al suroeste de la llamada Media Luna Fértil, habitada en aquel entonces por otros pueblos semíticos como los cananeos, los filisteos y los fenicios. Esta línea patriarcal abrahámica continúa con Isaac y con Jacob, quien es rebautizado por el mismo Dios Yahvé como Israel, convirtiéndose en el padre, según los textos bíblicos, de las famosas 12 tribus de Israel que darían origen al pueblo judío. Según la arqueología, estas tribus judías inicialmente nómadas habrían llegado a Canaán hacia el año 1400 a.C. y adoptando varias de sus formas de gobierno y costumbres religiosas. Para el siglo XI a.C., las tribus judías se unifican políticamente formando el reino de Israel, que tras la muerte del rey Salomón en el 931 a.C. se divide en los reinos de Israel y de Judá. Estos reinos judíos, sin embargo, desaparecen prontamente al ser conquistados por nuevos pueblos y nuevos imperios, y la región, llamada por los judíos como Israel, pero por los filisteos y otros grupos como Palestina, termina pasando por las manos de varios pueblos distintos que la gobiernan. El último imperio antiguo en conquistar esta región es el Imperio Romano en el año 63 a.C.
año en que allí se establece por los romanos la provincia de Judea, donde años después nace el profeta Jesús de Nazaret, evento crucial para la historia humana, para la historia judía e incluso para la historia que hoy estamos contando. Varias décadas después, los judíos se rebelan contra Roma en las llamadas guerras judeo-romanas del año 66 a.C. y del año 136 después de Cristo, que culminan con la destrucción del famoso segundo templo judío, con la expulsión gradual de los grupos dirigentes de aquellos pueblos judíos de aquel territorio y con el cambio de nombre de provincia de Judea a provincia siria-palestina, quedando Palestina como el nombre principal con el que será llamado aquella región al menos por los próximos 1800 años. Una porción importante del pueblo judío se mantuvo viviendo en aquella región. Las guerras judío-romanas del año 136 después de Cristo dan inicio a la histórica diáspora de tribus judías alrededor del mundo que se van asentando principalmente en Europa durante la Edad Media. Por su parte, la tierra de Palestina o de Israel, según quien la llame, va pasando por varios imperios hasta ser conquistada por el Imperio Otomano en 1517. De manera que para 1870 la población de la provincia otomana de Palestina era de casi 400.000 personas y estaba conformada por alrededor de un 85% de población palestina musulmana, un 11% de palestinos cristianos y un 4% de población judía. En los últimos siglos esos tres grupos habían convivido en aquella región de forma relativamente pacífica. Ahora bien, por estos mismos años, a finales del siglo XIX, surge el llamado sionismo político. Liderado por el judío húngaro Theodor Herzl, el sionismo rápidamente se va haciendo popular entre la diáspora judía. Este movimiento estaba apoyado por influyentes judíos en todo el mundo, congraciados a su vez con las élites de países como Estados Unidos y el Reino Unido, como la prominente familia banquera Rothschild. La capital histórica de la provincia de Palestina era Jerusalén, considerada tierra sagrada por judíos, cristianos y musulmanes. Y esta tierra, donde hace casi 3000 años existió un reino de Israel que duró unos 2 siglos, fue la tierra que muchos sionistas vieron como la predilecta para la tarea de levantar un nuevo Estado judío. De manera que el movimiento sionista empieza a impulsar migraciones masivas de judíos al territorio palestino, llamadas como aliyás. Y entre finales del siglo XIX y 1904, por lo tanto, logran la mudanza de cerca de 30.000 judíos a Palestina. Estos grupos judíos en su mayoría van formando pueblos y comunidades propias lo más autónomas posibles. Una de ellas será llamada Tel Aviv, fundada en 1909, que en su primera década llegó a tener menos de 2.000 habitantes. Ahora bien, este movimiento migratorio de judíos hacia Palestina empieza a generar tensiones con la población palestina musulmana y cristiana, particularmente la musulmana, que era la mayoritaria. Ven como una amenaza existencial aquel nuevo grupo religioso que venía con la intención expresa de colonizar ese territorio y establecer allí un nuevo Estado judío que gobernara aquella tierra donde ya habitaban cientos de miles de palestinos musulmanes y algunos católicos. Por lo que ya en estas primeras décadas empieza a generarse conflictividad y los primeros enfrentamientos entre los palestinos y los judíos que iban poblando la región. Este es el tránsito histórico lleno de incertidumbre y polémicas en el que el joven David Gruen, aunque todavía muy joven, se abre paso en las filas del llamado Proyecto Sionista para iniciar lo que sería su carrera política. La familia de David particularmente es una pieza importante del movimiento sionista en el pueblo de Plonsk en Polonia, siendo su padre uno de los miembros más activos de la sociedad sionista local llamada Amor de Sion. David pronto se ve fascinado por el influjo del sionismo desde muy temprana edad, afirmando desde joven su deseo de ir a vivir a Palestina. Las primeras semillas de su sionismo germinan a sus 14 años, cuando él y 2 amigos fundan un club juvenil donde promueven el uso del hebreo como lengua única entre el pueblo judío. Años luego, en 1904, mismo año de la muerte de Theodor Herzl, David, ya con 18 años de edad, planea seriamente emigrar a Palestina, aunque primero pasa a Varsovia, donde busca obtener un grado en la escuela mecánico-técnica, a la que intenta ingresar varias veces, pero sin éxito.
Obtiene sin embargo una posición como profesor de hebreo con la que logra sustentarse por aquellos meses. La Revolución Rusa de 1905, primer destello de lo que será la Revolución Rusa de 1917, hace surgir en Varsovia el Partido Obrero de Sion, que proponía una mezcla de marxismo y de sionismo y al que David se une de inmediato, participando en actividades clandestinas que lo llevan brevemente a prisión 2 veces. Liberado de la cárcel para 1906, David, ha experimentado ya en varios aspectos del activismo y la militancia política, decide emigrar finalmente a Palestina. Desembarca en la localidad de Jaffa, muy cerca de Tel Aviv, la que se estaba convirtiendo en la capital no oficial de la diáspora judía. Luego de esto, David pasa al asentamiento judío de Petah Tikva, al centro oeste de Palestina, donde se dedica a la agricultura, aunque no se le hace nada fácil, pues contrae malaria y a veces el rendimiento de la tierra era tan pobre que no le alcanzaba ni para comer, condición muy común entre los primeros asentamientos judíos de aquel entonces. Pronto David es convocado nuevamente a Jaffa a participar en la fundación de la extensión palestina del Partido Obrero de Sion, el mismo que se había originado en Varsovia. En esta reunión, David, ya con muy buena reputación, es elegido para presidir el comité central y las sesiones de dicho partido. Pronto David y sus compañeros empiezan a tener desacuerdos sobre los planes del partido de una supuesta unión entre el proletariado árabe palestino con el judío. Esta era una idea que David Gruen no apoyaba, y estos desacuerdos lo llevan a tener una relación inestable con el partido, distanciándose paulatinamente de la actividad política directa. Así, por esta época, David se mueve entre Jaffa, Petah Tikva y otros asentamientos agrícolas como Kfar Saba y Rishon LeZion, trasladándose en 1907 a Segera, que era al extremo norte de Palestina, a trabajar como agricultor. Posteriormente, en 1909, David es invitado por su partido para formar parte de un nuevo periódico sionista, trasladándose a tales efectos a Jerusalén, que como sede del antiguo judaísmo y templo de Salomón, había pasado a ser el centro y casi una base de operaciones para el movimiento sionista. En Jerusalén, bajo el mando otomano, recordamos en aquel entonces, David adopta el nombre con el que será conocido a partir de aquel entonces, David Ben Gurión. Este nombre lo pone en honor a un líder militar judío que se había rebelado contra los romanos varias centurias atrás, dejando así en evidencia el ahora David Ben Gurión su visión de liderar con arrojo la causa del sionismo. Para 1911, sin embargo, viendo las crecientes tensiones y conflictos entre árabes palestinos y los recién llegados judíos, e inspirado además por la decisión tomada por varios de sus amigos, Ben Gurión se traslada con apoyo de su padre a Constantinopla, capital en aquel entonces del Imperio Otomano. Se traslada hacia allá para estudiar Derecho, para lo que se vale de un diploma de secundaria falsificado. Ahora bien, al poco tiempo, en 1914, allá en la lejana Europa donde alguna vez vivió, estalla lo que se conoció como la Primera Guerra Mundial, la cual va a tener igualmente notables consecuencias en la región de Palestina. Para 1915, a causa de su actividad sionista, el gobierno otomano deporta a Ben Gurión a Egipto, de donde éste parte hacia Nueva York, ciudad que ya era uno de los centros neurálgicos del judaísmo a nivel mundial, y allí planea reclutar una milicia de judíos para apoyar al Reino Unido en los esfuerzos de la guerra. El Imperio Británico era un aliado clave del movimiento sionista y además tenía intereses en las tierras palestinas bajo posesión del Imperio Otomano, imperio con el que estaba en guerra. Y aunque no logra conformar esta milicia, sí logra hacerse muy conocido en Estados Unidos como un prominente líder del Partido Obrero de Sion. En Estados Unidos conoce además a quien muy pronto va a ser su esposa y la madre de sus hijos, llamada Paula Munweis, una judía rusa igual que él que había emigrado a Nueva York desde muy joven. Mientras que Ben Gurión estaba en Nueva York, el Reino Unido combatía ferozmente al Imperio Otomano en Palestina. Y mientras esto ocurre, la clase dirigente del Imperio Británico impulsa la polémica Declaración de Balfour, el 2 de noviembre de 1917. Esta declaración era una carta firmada por el ministro de Asuntos Exteriores británicos dirigida al barón Lionel Walter Rothschild, miembro de aquella prominente familia banquera y representante de la causa sionista en Gran Bretaña.
Esta carta era una manifestación formal y pública por parte del gobierno británico de Su Majestad, en la que Gran Bretaña ofrecía su aprobación y apoyo para el establecimiento de, abro comillas, un hogar nacional para los judíos en el territorio palestino. Esta declaración, duramente criticada alrededor del mundo, fue secundada rápidamente por varios personajes importantes de la causa sionista en Estados Unidos, el Reino Unido y toda Europa. Tras la declaración de Balfour, Ben-Gurión se une al 38º Batallón de la Legión Judía del Ejército Británico en 1918, aunque cuando llega con las tropas a Palestina, el territorio ya había sido tomado por los británicos, acabando con 400 años de gobierno otomano interrumpido en aquella zona. Tras la victoria sobre los otomanos, los británicos ocupan la provincia de Palestina y las regiones cercanas hasta que en 1920 reciben la aprobación de la Sociedad de las Naciones, antecesora de la Organización de las Naciones Unidas, de una nueva entidad política bajo mando británico, con la creación de este nuevo estado en territorio palestino que era el Mandato Británico de Palestina, y con la declaración de Balfour, los británicos reconfiguran drásticamente la geopolítica no solo de la región de Palestina, sino de todo el Medio Oriente. Y ahora los judíos, como Ben-Gurión, empiezan a mover los hilos para acelerar cada vez más la tan ansiada creación de un Estado para los judíos en aquella tierra. Constituido el Mandato de Palestina, ahora gobernaba aquella tierra un gran aliado del movimiento sionista, y la principal tarea de la administración británica va a ser en un principio la de permitir el florecimiento de las instituciones necesarias para el funcionamiento de un futuro Estado judío independiente en aquel lugar, promoviendo de forma más regular y abierta la migración judía a aquel territorio y tratando de apaciguar las interacciones y conflictos entre judíos y árabes palestinos. Relación que se va a volver mucho más tensa en las próximas décadas a medida que aumentaba masivamente la migración judía a aquel lugar. Para 1920, Ben-Gurión, con 34 años de edad, funda y se hace primer secretario general del Histadrut, o en español, la Federación General de Trabajadores de Israel, una organización sindical que rápido se convierte en una fuerza económica, social e incluso militar de primer orden dentro del Mandato de Palestina. Como cabeza del Histadrut, Ben-Gurión desempeña un papel trascendental en la consolidación de las bases del futuro Estado de Israel. Con apoyo del financiamiento de los aliados de la causa sionista, funda empresas, hospitales, escuelas y redes de servicio que dan empleo y asistencia a gran parte de la creciente comunidad judía en Palestina. Impulsa también la creación de asentamientos agrícolas como kibbutzim y moshavim y apoya la inmigración judía con la misión abierta y explícita de desplazar a la población árabe palestina para consolidar allí al Estado judío. Para 1930, paralelo a la secretaría del Histadrut, Ben-Gurión se convierte en el líder del partido Mapai, un nuevo partido obrero israelí que aglutina a las facciones de la izquierda más moderada y que pronto se convierte en el partido preferido entre los judíos en Palestina. Como líder del Mapai, Ben-Gurión consolida su poder político, unificando diversas facciones izquierdistas bajo su liderazgo, transforma el partido en el pilar central del sionismo y a su vez establece lazos y conexiones con partidos socialistas internacionales con los que va tejiendo una importante red de apoyo a la causa sionista. Y para 1935, ya con un gran liderazgo consolidado, Ben-Gurión sale de la Federación de Trabajadores de Israel, pues es nombrado por votación interna como nuevo presidente de la llamada Agencia Judía. La Agencia Judía, fundada en 1929, era una organización considerada como el antecedente institucional directo del Estado israelí. Se encontraba reconocida por la administración británica y cada vez más iba ocupando funciones de un gobierno y Estado de facto. Se encargaba de representar internacionalmente al pueblo judío y de gestionar varios asuntos de la comunidad judía en Palestina, tales como de inteligencia, planificación económica, migración y la organización de las nacientes fuerzas militares judías como la Haganah, que funcionaba como una milicia sionista para la protección de los intereses del pueblo judío, especialmente en sus crecientes conflictos y enfrentamientos con el pueblo árabe palestino de la región.
La realidad es que desde aquella tierra pasa de manos otomanas a manos británicas en 1919, la migración judía a Palestina incrementa exponencial y rápidamente. Para que se tenga perspectiva, en 1910 allá había unos 94.000 judíos que conformaban el 13% de la población en Palestina, mientras que para 1939 ya había 450.000 judíos y eran ya el 30% de la población de Palestina. Esto va generando conflictividad y reacciones violentas de grupos árabes de la zona, tanto en Jerusalén como en las afueras. La conflictividad entre palestinos y judíos va escalando hasta que estalla en 1936 la llamada Gran Revuelta Árabe, que por 3 años va a ser un periodo de continuos levantamientos y enfrentamientos violentos impulsados por la indignación de los palestinos frente a la presencia y comportamiento de los judíos en la zona bajo el visto bueno del Reino Unido. Este conflicto va a dejar cerca de 5.000 palestinos muertos, 3.000 judíos muertos y el gobierno británico en la zona más desprestigiado que nunca. En medio de este conflicto, los británicos sugieren en 1937 un posible plan de partición de Palestina entre un Estado árabe y un Estado judío. Ben-Gurión veía con buenos ojos esta medida, argumentando que lo fundamental era primero tener un Estado judío en la región sin importar en un principio el tamaño, pues lo demás vendría después. No obstante, la guerra y la situación de los judíos en Europa repercuten en la delicada situación de Palestina. Aunque cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, los británicos intentan frenar la migración judía a Palestina y los asentamientos judíos en aquella región, Ben-Gurión, a la cabeza de la agencia judía, el gobierno de facto de los judíos en aquel territorio, hace lo posible para seguir representando los intereses judíos, oponiéndose de forma vehemente a las políticas británicas y apoyando la migración judía, legal o ilegal, en plena guerra. Ben-Gurión empieza a considerar ahora que los británicos solo estaban retrasando el proyecto sionista y que la única solución posible con los árabes era el conflicto armado. Aún así, Ben-Gurión apoya la participación de los judíos en el ejército británico durante la guerra, y más adelante, sin embargo, terminada la guerra, Ben-Gurión será criticado por hacer más énfasis en el desarrollo del proyecto sionista que en apoyar a los judíos europeos durante estos años. Por esta misma época, Ben-Gurión aprovecha la dramática escena mundial para enviar numerosos representantes de la agencia judía para mover influencias y ganar apoyo diplomático y recursos económicos de cara a los años venideros. Es por esta misma época donde Ben-Gurión se apoya en una antigua amiga llamada Golda Meir, de quien contamos con un interesante video que invitamos a ver en nuestro canal. Le propone a ella que fuese la imagen pública de la causa sionista en el mundo y que fuese la misma que recolectara en los años venideros la imponente cifra de $50 millones para la fundación del Estado de Israel. Volviendo a los hechos, tras el fin de la Guerra Mundial, con una situación doméstica deplorable, con un control del gobierno británico sumamente debilitado sobre el territorio del Mandato de Palestina, con una creciente oposición política y armada de tanto árabes como judíos, con tentativas de una guerra civil en el territorio y sin poder frenar la migración judía, el gobierno británico se va distanciando de sus responsabilidades en el Mandato de Palestina y va pensando retirarse pronto de la zona. Solicita así a la Organización de las Naciones Unidas dar una solución para toda la compleja situación de esa región. Así que el 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas pasan la resolución número 181, conocida también como el Plan de Partición de Palestina, en el que se estipula la división del territorio en cantidades de terrenos equitativos tanto para un Estado judío como para un Estado árabe palestino, y como contrapeso a ambos estados, una zona internacional administrada por las Naciones Unidas en la ciudad de Jerusalén. El plan no es visto con buenos ojos por ninguno de los dos grupos, pero es aceptado por la agencia judía. No obstante, los líderes árabes lo ven como la institucionalización de aquel Estado que para ellos representaba una amenaza para su existencia en aquella zona, y reunidos en el llamado Ejército Árabe de Liberación y amparados por la Liga Árabe, desconocen este plan, por lo que inician las hostilidades entre ellos y la Haganá, es decir, las fuerzas paramilitares y milicias judías, las cuales también se venían preparando para una inevitable guerra.
comenzando así lo que se ha llamado como la Guerra Civil de 1947, un conflicto que poco a poco se va tornando sumamente violento, dejando numerosas bajas. Ben Gurión juega un rol fundamental en la dirección de las operaciones militares durante este conflicto, incluyendo el famoso Plan Dalet de abril de 1948, que contempla una fuerte ofensiva para ocupar numerosos pueblos palestinos y expandir las fronteras de las zonas controladas por los judíos, de cara además a un suceso mayor que estaba por venir. En plena guerra civil, las autoridades británicas abandonan finalmente el territorio, acabando de facto con el mandato británico de Palestina el 14 de mayo de 1948. Este mismo día, las autoridades de la agencia judía, encabezadas por David Ben Gurión, leen y firman la declaración formal de independencia del llamado Estado de Israel del Reino Unido, que era el antiguo gobierno de aquella zona. Esa declaración, con la que queda sellada la fundación del primer Estado judío del mundo en más de 2000 años, termina incorporando una nueva nación al concierto de países del mundo. Esta nueva nación es rápidamente reconocida por los Estados Unidos y por la Unión Soviética. Ben Gurión, quien en ese momento roza los 62 años de edad, al ser el presidente de la agencia judía, asume de facto tanto el liderazgo del gobierno provisional de la nación como la comandancia suprema de la Haganá y de las milicias judías. Pues recordemos, el nuevo Estado nace en medio de un estado de guerra. La declaración de independencia de Israel no culmina la guerra civil con los árabes palestinos, sino que marca el inicio de otro periodo del mismo conflicto que ahora pasaba a conocerse como la Guerra Árabe-Israelí de 1948, poniendo en juego la existencia del nuevo Estado, en el que David Ben Gurión, a la cabeza del mismo, debe dirigir sus primeras y cruciales obras. Como les dijimos, con la declaración de independencia de Israel, la guerra civil en curso pasa a convertirse en la guerra árabe-israelí y adquiere una connotación internacional. Del lado israelí combaten las recién creadas Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército propiamente dicho de la nación y el también recién creado Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, por sus siglas Mossad, cuya creación es decretada e institucionalizada por el jefe de gobierno Ben Gurión, además de contar con el apoyo financiero y diplomático de la clase gobernante de Gran Bretaña, parte de Europa y Estados Unidos. Por su parte, los árabes palestinos luchan en estrecha alianza con Egipto, Siria, Irak, Líbano y otros países integrantes de la Liga Árabe, la cual asume en un primer momento la bandera de la llamada causa palestina. Entre el ejército pro-palestino se halla un joven de 20 años llamado Yasir Arafat, de quien contamos con un video en nuestro canal y que en los años venideros se volverá el representante indiscutido del movimiento palestino. Esta guerra, que adquirió una connotación internacional, fue bastante violenta y merece un video aparte. La misma duró algo más de un año y finaliza formalmente en 1949, y dejando cerca de 6.300 bajas del lado israelí y más de 10.000 bajas del lado palestino. El conflicto tiene como vencedor al Estado de Israel, el cual expande sus fronteras más allá de las líneas trazadas por el Plan de Partición de 1947. Mientras que el acuerdo internacional aceptado había dado un 55% del territorio del mandato de Palestina para el Estado judío, luego de la guerra, los judíos se hacen aproximadamente con el 78% de dicho territorio. Esta guerra, que termina en 1948, significó también lo que los árabes han llamado como la primera Nakba, o catástrofe palestina, periodo en el que más de 500.000 palestinos huyeron de sus hogares sin derecho a retorno, quedando como refugiados permanentes. En esos años también la Fuerza Armada israelí ocupa y destruye alrededor de 500 ciudades y pueblos palestinos, siendo la Nakba para algunos durante aquella guerra la virtual destrucción de la sociedad y la patria palestina, dando paso a un proceso de expansión por parte del Estado de Israel que no ha terminado ahí, sino que sigue avanzando hasta el día de hoy. David Ben Gurión, quien hasta los momentos había sido líder del gobierno provisional, resulta electo como el primer ministro del Estado de Israel en las primeras elecciones nacionales que se hacen en 1949, al haber ganado su partido Mapai la mayoría de los asientos en el Knesset, es decir, el Parlamento israelí.
De acuerdo con la constitución israelí, aunque existe la figura de un presidente, este desempeña un rol más ceremonial, pues es el primer ministro quien concentra la mayoría del poder político y ejecutivo de la nación por un periodo de 4 años con posibilidad de reelegirse indefinidamente. El gobierno de Ben-Gurión, de un considerable pragmatismo, es uno que se establece en medio de gran controversia nacional e internacional y es uno en que se cimentan las distintas instituciones nacionales para asegurar la consolidación del Estado de Israel, mientras que se sortean los notables problemas del momento, desde la asimilación efectiva de los migrantes judíos de todas partes del mundo hasta el enfrentamiento con los grupos, pueblos y países árabes vecinos, opuestos en gran medida al desplazamiento del pueblo palestino árabe y a la existencia del Estado israelí. En este sentido, Ben-Gurión impulsa una inmigración masiva de judíos de Europa y del mundo árabe mediante la llamada Ley de Retorno de 1950 y mediante operaciones especiales como la Operación Alfombra Mágica y Esdras y Nehemías, con las que trae cerca de 169.000 judíos de Yemen e Irak. Económicamente adopta políticas económicas de austeridad y establece nuevas ciudades y colonias agrícolas para integrar a los judíos recién llegados. Ben-Gurión también nombra en 1950 a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Sin embargo, la comunidad internacional hasta hoy no reconoce dicha ciudad como su capital. Durante su primer periodo, en la más alta magistratura, Ben-Gurión encarga al general Ariel Sharon el lanzamiento de las llamadas operaciones de represalia, que van a ser incursiones militares a territorios fuera de sus fronteras para combatir a grupos palestinos, generando mucha controversia tras estos hechos, como la masacre de Kibia en octubre de 1953, en que las fuerzas israelíes mataron hasta 69 civiles inocentes. Ben-Gurión culmina su mandato en diciembre de 1953, siendo reemplazado por Moshe Sharet. Ben-Gurión, sin embargo, sirve como primer ministro encargado durante una visita de Sharet a Estados Unidos en 1955. En noviembre de ese mismo año, Ben-Gurión es reelecto nuevamente por el Parlamento como primer ministro y es un cargo que ocupa esta segunda vez hasta 1963, gracias a una reelección de 1959. Su segundo mandato es uno caracterizado por una gran prosperidad económica y diplomática para Israel, en el que el nuevo Estado se impone con fuerza en Oriente Próximo y en el concierto de naciones. Ben-Gurión transforma la economía israelí en una herramienta para consolidar la independencia y el poder militar de esta nación israelí. Si bien relaja la severa austeridad del periodo anterior, mantiene una política fiscal prudente orientada a evitar el colapso económico, con un enfoque en inversiones estatales estratégicas en defensa, infraestructura y vivienda. Este equilibrio le permite sostener el crecimiento económico sin dejar de lado la seguridad nacional, que en el caso israelí era un aspecto de vital importancia. A su vez, Ben-Gurión fomenta la industrialización bajo un modelo de economía mixta, reforzando sectores como el de energía, transporte y telecomunicaciones, y expandiendo ciudades como Ashdod, que eran parte clave del ya mencionado plan para poblar el desierto del Negev y descentralizar la población israelí. Además, celebra acuerdos de cooperación con Francia y Alemania Occidental que no solo fortalecen la defensa, sino que también suponen un apoyo financiero vital, sobresaliendo particularmente las polémicas reparaciones financieras alemanas de la Segunda Guerra Mundial que fueron exigidas por el Estado de Israel. En ese entonces, Israel le exige al Estado alemán, controlado por las potencias aliadas vencedoras, que pague reparaciones de guerra a los judíos en Israel, aceptándose las mismas y empezando desde 1952 el desembolso de grandes sumas de dinero del Tesoro alemán hacia el Estado de Israel, cuestión que se mantuvo durante las próximas décadas, llegando a representar el dinero alemán en 1952 más del 80% del ingreso fiscal del Estado israelí. Por la migración acelerada auspiciada por Ben-Gurión, Israel vive una intensa etapa de choque cultural intenso por la llegada continua de inmigrantes judíos de varias regiones distintas del mundo. A pesar de los esfuerzos del gobierno, en el día a día se acentúan las diferencias entre los judíos askenazis y los judíos mizrajíes, quienes, aunque compartían la misma religión, tenían sus propias tradiciones y concepciones de la misma. Esta desigualdad se refleja en aspectos como el acceso a la educación, el empleo y la vivienda.
Ben Gurión, por su parte, atendiendo a su carácter desinteresado por la religión, mantiene su atención más bien en el fortalecimiento del Estado y en el asunto de la llamada equidad social. Esto provoca descontentos crecientes entre las comunidades judías mizrajíes. Como lo señalan varios estudiosos, Ben Gurión veía el conflicto étnico-religioso emergente como algo netamente secundario frente a los desafíos de seguridad, defensa y legitimación internacional del naciente Estado. Por ello, durante su gestión evitó reformas sociales profundas y se centró más bien en la integración funcional bajo el famoso lema de fusión nacional, el cual no siempre se correspondía con la realidad de la época. A su vez, a nivel internacional, el segundo mandato de Ben Gurión no estuvo exento de conflictos. El bloqueo del estrecho de Titán y la nacionalización del canal de Suez por parte del gobierno egipcio de Gamal Abdel Nasser llevan a Israel a invadir en 1956 la península de Sinaí, ocupada por Egipto y donde además operaban ciertas guerrillas palestinas. Estados Unidos frena el conflicto ofreciendo a Israel retirarse a cambio de navegación gratuita por el Mar Rojo, y las Naciones Unidas instalan sus fuerzas entre Egipto e Israel para mantener los conflictos a raya durante los años siguientes. Tras esto, Ben Gurión se ve envuelto en infructuosas charlas con líderes árabes para lograr la paz en la región. Aún así, aunque pidiendo la paz, durante su gobierno Israel inicia con Francia las gestiones para la obtención de armas nucleares hacia 1958, cuestión nuclear que será fundamental para el desarrollo del Estado de Israel y su seguridad hasta el día de hoy y que sigue generando grandes controversias. Otro acto relevante para el prestigio de Ben Gurión fue la afamada captura en Argentina del ex oficial nacional socialista Adolf Eichmann por parte del Mossad en 1960 mediante una operación encubierta en suelo argentino para su posterior juicio y ejecución. Eichmann era acusado de haber sido uno de los principales ejecutores de la persecución masiva de judíos durante la Segunda Guerra Mundial y su captura violando la soberanía argentina generó gran debate internacional. Mientras en el Medio Oriente surgían movimientos árabes y panarabistas con una marcada retórica antisionista. Finalmente, ya para 1963, Ben Gurión rompe abruptamente con su partido Mapai, cuyo liderazgo y apoyo pierde por cuestiones aparentemente políticas y por abundantes enemistades en las filas del partido. Tras esto, Ben Gurión, ya de 77 años, renuncia al cargo de primer ministro el 21 de junio de 1963, renunciando así al cargo pero no a la política. Tras su salida del poder, Ben Gurión elige como sucesor al cargo de primer ministro al político Levi Eshkol, con quien pronto se enemista por diferencias personales. Finalmente, Ben Gurión se separa definitivamente de su partido Mapai en 1965 al ganar Eshkol la elección como líder del partido. A consecuencia de esto, Ben Gurión crea el partido de oposición llamado Rafi, el cual pierde la elección parlamentaria de ese año. Así, Ben Gurión ocupa el lado de la oposición en el Parlamento durante los siguientes años en Israel, sembrando varias enemistades mientras criticaba ciertas actuaciones del gobierno frente a la llamada Guerra de los 6 días, peleada entre Israel y una coalición de países árabes vecinos en junio de 1967. En este conflicto, Israel resulta vencedor y se apodera de la ciudad vieja, o llamada también Jerusalén del Este, reunificando así la capital. Ben Gurión, por su parte, siempre abogó que esta reunificación era inútil para Israel. Al año siguiente, en 1968, el partido Rafi se fusiona con el partido Mapai, incitando a Ben Gurión a formar otro partido, la llamada Lista Nacional, que consigue apenas 4 asientos en las elecciones de 1969, mostrando ya un Ben Gurión deteriorado políticamente. Estos fracasos obligan a Ben Gurión a retirarse definitivamente de la política en 1970. El Ben Gurión, ya octogenario, se retira a vivir en el kibutz de Sde Boker, en el desierto de Negev, dedicándose a la redacción de sus memorias y otros trabajos de historia y crónica, amén de estudios bíblicos y la publicación de ensayos y otras recopilaciones de material histórico. David Gruen, renombrado a sí mismo y por la historia como David Ben Gurión, ya con 87 años de edad, sufre una hemorragia cerebral y muere súbitamente en el hospital de Tel HaShomer el 1 de diciembre de 1973.
A pesar de las discordias políticas y los recelos personales, sirenas alrededor de la nación señalaron la muerte de quien fuese el primer ministro del Estado de Israel y quien fuera por antonomasia el fundador de la nación y el Estado histórico tan anhelado por los judíos. Independientemente a la gran polémica y conflicto que ha traído la instauración y consolidación del Estado de Israel, cuestión que merece un video aparte, David Ben-Gurión fue un hombre de fuerte e innegable convicción por la causa sionista. Aunque no fue nada religioso, la conexión que sentía con su cultura ancestral, con la religión judía y con el idioma hebreo, hablado hoy como una lengua común en Israel cuando en su juventud apenas se hablaba, marcaron para siempre la forma en que se manejó a lo largo de su vida y la misma formación del Estado de Israel. Mismo que a pesar del tiempo transcurrido sigue dando bastante de qué hablar. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado este video y les recuerdo que nos dan un gran apoyo siempre compartiendo el material, dejando sus comentarios, dándole me gusta al video, activando la campana e interactuando en general con el canal. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.